A este sitio, mis amigos, mis hermanos, les doy la bienvenida. Vamos a tratar distintos temas en este video que estamos grabando. Ya que algunos hermanos y hermanas me envían distintos mensajes y siempre hacen mención a los profetas, pero debo decirte, hermano, hermana, amiga, amigos, que cuando tú les debas decir o debas amonestar a algún hermano, alguna hermana, debes hacerlo con la palabra escrita, no con tus pensamientos ni con tus filosofías. No puedes decirle a tu hermano burro. No, eso no es de aquel que ha creído. Cuando tengas que corregir a tu hermano, si vos ves que tu hermano está equivocado, debes hablarle de acuerdo a la Biblia, a los escritos. No puedes llamar burro a tu hermano o que tiene demonio y distintos calificativos que tú escribes en los mensajes. No debe ser así. Si lo debes corregir, debes hacerlo con amor. Si bien con palabra firme, debes hacerlo con amor. Y si tu hermano está equivocado, tú tienes que hablarle de la palabra. Porque la palabra escrita es la verdad. Dios entregó la palabra para que nosotros nos guiemos a través de ella. Porque es para nuestras instrucciones, para nuestro caminar en la verdad por medio de la palabra escrita. Y tú haces mucha mención a los profetas, pero desde tiempos de antaños jamás el pueblo escuchó a sus profetas, porque si hubiera escuchado a sus profetas no hubiera sufrido, porque nosotros conocemos la palabra por medio del pueblo de Israel, y el pueblo de Israel recibía la palabra a través de sus profetas. El profeta iba a sus reyes y a sus principales líderes, pero nunca escucharon a los profetas, más bien los tildaron de locos, y como ahora que tildan a alguien que le lleva un mensaje de endemoniado. Así era el pueblo de Israel, porque la palabra fue dada a los profetas, las instrucciones fue dada a los profetas, no fue dada al pueblo. Y no porque el profeta haya sido mejor que otra persona o que otro hombre, sino porque Dios en su sola potestad elige hombre para entregar verdades. Y es lo que hacía Dios por medio de los profetas. Amonestaba a su pueblo para que se volvieran de sus malos caminos, pero ellos jamás lo escucharon. Verán que si ustedes ven la historia de todos los profetas, no solamente no lo escucharon, sino que lo tildaron de locos y los mataban.
Y si alguien se levanta dentro del pueblo hoy, lo van a tildar de la misma forma. Porque siempre fue así. Voy a tomar al profeta Daniel en este estudio. Voy a traer a la memoria los escritos del profeta Daniel. Y vamos a ir mezclando las palabras del profeta Daniel con las palabras que le fue revelada a Juan en el Apocalipsis. Daniel fue un varón que fue llevado a Babilonia cuando Nabucodonosor conquista Jerusalén y la tierra de Israel, porque eran dos reinos, acuérdense que eran dos reinos. Y Daniel era muy jovencito cuando fue llevado a Babilonia por Nabucodonosor. Daniel hace mención en su libro, vamos a hacer una introducción al libro de Daniel, porque no vamos a entregar todo el libro, vamos a tomar algo muy importante que dice Daniel y que habla de un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente hacia la tierra gloriosa. Esa ustedes saben que es Jerusalén, esa es la tierra gloriosa. Todos sabemos que el Imperio Romano fue el que cumplió la profecía que se le mostraba a Daniel, que ese reino iba a ser lo siguiente: quitó el continuo sacrificio, hizo tres cosas este reino. Quitó el continuo sacrificio, el lugar del santuario fue echado por tierra, fue cuando destruyó al templo, y echó por tierra la verdad. Esas son tres cosas que dice Daniel que hizo este príncipe. Daniel le llama al príncipe porque los reyes de la tierra son denominados príncipes. Vamos a tomar lo que a Daniel se le muestra en el capítulo 8, en el versículo, desde el versículo 10 en adelante. Ustedes saben que respecto a Daniel, lo que Daniel ya había profetizado, ya está todo cumplido. Porque Daniel no profetizó hasta el fin del mundo. Algunos hermanos están equivocados respecto a que Daniel escribió para el fin del mundo. Daniel escribió para el fin de lo que padecería su pueblo. Y lo que padeció su pueblo fue hasta el año 1300 de nuestra era. Fue porque Daniel profetiza de ese reino que iba a subsistir hasta ese tiempo. Y cuando terminó las visiones del continuo sacrificio y demás. Vamos a leer Daniel 8, versículo 10 en adelante. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces vio un santo que hablaba a otro de los santos, preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo: hasta las 2300 tarde y mañana, luego el santuario será purificado. Eso es lo que se le revela a Daniel. Decía que a los profetas no se le entregó todo en una sola visión. Por eso a Daniel se le entrega otra visión que está más adelante del libro, y que las dos visiones tienen que ver
con el mismo episodio. Porque lo que se revela, no se revela una sola vez. Se va revelando una o dos o tres veces, es la misma visión, de distintas formas, porque así el mensajero puede interpretar, porque debe interpretar las revelaciones, porque se le muestra mediante figuras. Entonces el profeta debe interpretar las visiones. No se le entrega como se le entregaba a Moisés. ¿Se acuerda que Moisés fue el único que hablaba cara a cara con Dios y le decía todo lo que tenía que hacer? Los otros profetas, el mismo Dios dice que luego vendría, él daría revelación, pero ya no hablaría cara a cara como habló con Moisés, sino que mediante figura y en sueño hablaría. Y Moisés hablaba cara a cara y en el día, y ¿entienden? Entonces Daniel tuvo inteligencia, pero Daniel mezcló las palabras, mezcló las visiones. La última visión que ustedes tienen en el libro de Daniel es en el capítulo 12 y en adelante. Y verán que acá en el capítulo 12, versículo 11, ustedes encontrarán las mismas palabras y el mismo episodio. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, vean que la revelación que estaba escrita más atrás, que yo ya le he leído, vean que se refiere a esto. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Y 1290 días son 1290 años, porque cada día equivale a un tiempo, y un tiempo es un año. Así que vamos a hacer una introducción en el libro de Daniel. No vamos a tratar en profundidad este tema, porque la profecía de Daniel, la revelación que se mostró a Daniel, ya está terminada. Ya terminó cuando cae el imperio que destruye el lugar santo. Leímos el capítulo 8 de Daniel, donde dice que se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Entonces la segunda visión que está escrita, porque como ya dije, el profeta, a medida que se le daba la visión, él lo escribía. Y en la última visión de los 1290 días es la misma visión. Es la misma visión. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación asoladora habrá 1290 días. Acá es más corta la visión, o sea, el tiempo. Es más corto el tiempo, son 1290 días. Pero acá la visión es de 2300 tarde y mañana, que son 2300 años. 2300 tarde y mañana son 2300 años. Y acá dice, por ejemplo, vamos a hacer una introducción nomás, no vamos a... Pues yo ya les he dicho que este libro de Daniel la profecía de Daniel ya fueron cumplidas. Por eso vamos a pasar al Apocalipsis luego. Porque allí es donde la visión es para nosotros. A Daniel no se le dio toda la revelación hasta el fin del mundo. Vamos a ser claros en esto, que Daniel no vio la revelación del fin del mundo. Porque si hubiera visto Daniel la revelación del fin del mundo, no hubiera habido necesidad de que el mismísimo Señor Jesús viniera a Juan en revelación, en visión, y le revelara él mismo el final de los tiempos. Daniel no
no vio el fin del mundo. Daniel vio el fin del imperio que le había hecho tanto mal a su pueblo, al pueblo amado. Porque Daniel se afligía por su pueblo. Luego vamos a leer la aflicción de Daniel por su pueblo. ¿Hasta cuándo durará el continuo sacrificio y la prevaricación asoladora? Y la prevaricación asoladora. Son dos partes. Primero, ¿hasta cuándo durará el continuo sacrificio? ¿Y hasta cuándo duró el continuo sacrificio? Acá dice que 2300 tarde y mañana. ¿Cuándo comienza el continuo sacrificio? No comienza desde acá, de la revelación de Daniel, de este tiempo que vivió Daniel en Babilonia. No. El continuo sacrificio comenzó en el segundo año de la salida de Egipto, cuando Moisés y su pueblo terminan el tabernáculo. Allí ellos levantan el tabernáculo y comienza el sacrificio. Desde ahí comienza el continuo sacrificio. Desde el segundo año de la salida de Egipto. 1290 días. Nos va a llevar a los 1290 días. Porque el imperio romano cayó en el año... Algunos dicen que en el 1453. Pero en realidad el imperio romano ya había caído. O sea, tenemos que hacerle caso a la visión de Daniel. Porque Dios no se equivoca. Si Él dijo 2300 tarde y mañana, son 2300 tarde y mañana. Y 2300 tarde y mañana comienzan desde el segundo año, desde la salida de Egipto, porque es la historia de su pueblo. Escúchenme. Daniel está relatando la historia de su pueblo. Y su pueblo nace después de la salida de Egipto. Porque ellos, cuando entraron a Egipto, no eran pueblo. Se hacen una nación cuando ellos salen de Egipto. Cuando ellos salen de Egipto se hacen una nación. Entonces de ahí comienza la historia de su pueblo. Por eso en el Éxodo capítulo 12, versículo 1 en adelante dice: y este será el principio de los meses para vosotros. Y de ahí comienza, primer año y segundo año y así. Y nos lleva a las 2300 tardes desde ese momento hasta la caída del Imperio Romano, al año 2300 de nuestra era. Esas son las 2300 tardes y mañana. Ahí cuando terminan las 1300 tardes y mañana, ahí comienza la abominación asoladora. Entonces ustedes tienen que ir a ver qué pasó después del año 1300 en adelante, de nuestra era, y aún en nuestra época hay mucha abominación asoladora que decía el profeta Daniel. Porque abominación es basura, es todo lo que tenga que ver con la basura, con la suciedad. Con la suciedad. Nosotros llamamos suciedad a la basura que sacamos de la casa, pero a nivel espiritual es mezclar la palabra, ensuciar la palabra, porque está hablando en un lenguaje espiritual. Entonces, la visión de Daniel no es para todo el fin. No, él tuvo una visión hasta esa época, hasta el año 1300 de nuestra era. Hasta ahí llegó la visión de Daniel. Vamos a ver que Daniel cómo se aflige por su pueblo. Y hace mención a un profeta, al profeta Jeremías. Por eso digo que algunos toman las palabras de los profetas, pero no le creen a los profetas. Como no creyeron en tiempos antiguos, tampoco van a creer a los profetas de esta época. Porque Dios tiene profetas en esta época. Siempre los tuvo. Siempre tuvo profeta. Pero algunos lo escucharán,
para quien es la palabra, escuchan y entienden. Para que aquellos que no es la palabra no entenderán. Porque siempre Dios tiene pueblo, y el que es pueblo de Dios va a entender y va a escuchar a sus mensajeros. Porque por ahí queda mejor mensajero, porque son mensajeros. Dios no viene a su pueblo mediante ni fue antes ni es ahora. Tiene personas elegidas para entregar un mensaje, pero no porque sean mejores que otros, sino que porque Dios así lo ha decidido. Dios es potestad y Él hace según sea su voluntad, porque la palabra es para quien es y no para quien la desea. La encontramos en el capítulo 9 de Daniel. Vamos a leer del capítulo 2. Ustedes ya saben que Daniel él estaba cautivo en Babilonia. Dios lo salva a Daniel porque le da sabiduría y entendimiento y lo pone al lado del mismísimo rey. Y dice, en el año primero de su reinado, el primer reinado de Darío, dice, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente, hemos sido rebeldes. Vea la confesión del profeta. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y todo Israel, todos los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de sus rebeliones, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. No obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros, por medio de su siervo, los profetas. Ve, amigos, que yo les he dicho que la palabra escrita fue dada a sus siervos los profetas. Desde Moisés en adelante, los que escribieron, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan gran mal, pues nunca fue hecho delante del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros
y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre él mal y lo trajo sobre nosotros, porque es justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz, que él envió por medio del profeta Jeremías. Recuerde que el profeta Jeremías profetizó o amonestó a su pueblo, vamos a decir que amonestó a su pueblo de parte de Jehová, nuestro Dios Todopoderoso, durante 23 años para que se vuelvan de sus malos caminos, para que escuchen la voz de él. Pero no lo escucharon, hicieron cuanto quisieron con Jeremías, lo trataron de loco como primera medida. Luego le hicieron todo el mal que pudieron hacerle. Lo arrojaron a un foso, pero Dios siempre está sobre aquellos varones que Él elige. Por más que quieran hacerle mal, podrán hacerle mal por un tiempo, pero Él se valerá de cualquier instrumento para salvar a quien deba salvar. Y hace mención del profeta, de los profetas. Ninguno de los profetas le hicieron caso. No solamente a Jeremías, también Isaías, también Ezequiel, también Zacarías. Todos ellos eran profetas que amonestaban al pueblo y el pueblo no se volvió de sus malos caminos. Y vino Babilonia, Nabucodonosor, y destruyó la ciudad y se llevó los utensilios más preciados de la casa de Jehová en Jerusalén. Y llevaron a su pueblo cautivo a Babilonia, y todo el mal que los profetas habían dicho que le iba a ocurrir se cumplió. Vamos a hacer una introducción al libro del Apocalipsis, porque Daniel culmina la revelación antes del tiempo del fin. Entonces al que se le da la última revelación del tiempo del fin es a Juan. Y vamos a leer en Revelación el capítulo 1. Yo no voy a utilizar la Reina Valera. En esta versión voy a utilizar la versión israelita nazarena. Porque la Reina Valera hay palabras de la Reina Valera que deben ser modificadas. Porque a quienes se le entregó la palabra fueron a los hebreos, y los hebreos fueron los que escribieron las escrituras, y hoy los hebreos están creyendo en todo el mundo que Jesús el Mesías ya vino, y como ellos se les entregó la palabra, ¿quién mejor que ellos para interpretarla o para corregirla si deben ser corregidas? Porque la palabra hay que despojarse de los escritos griegos, romanos, babilónicos y todo lo demás. Porque el templo debe ser purificado, dice. Y si tiene que ser en los últimos tiempos purificado, ¿cómo se purifica? ¿Mediante qué? Mediante la palabra de verdad. Y la palabra de verdad la tienen los hebreos. Y si los hebreos hoy están creyendo, ¿quién mejor que ellos para que nos las relaten como debe ser?